Bueno, para los que han empezado a seguir, muy buenas tardes. Estamos en nuestra segunda jornada del Cuarto Congreso Boliviano de Ingeniería Estructural, que estamos difundiendo enteramente virtual. Hemos tenido en la mañana 2 conferencias y en la tarde una conferencia magistral. Ahora continuamos con nuestra segunda conferencia a cargo del ingeniero Rodney Bellido, ingeniero civil en obras civiles de la Universidad Central de Chile, con más de 15 años de experiencia en el área de consultoría de ingeniería en obras civiles, especializado en diagnóstico estructural de edificios e infraestructura de hormigón armado, gerente comercial del grupo BDL en Chile y regional manager en Giatec en Canadá, septiembre-octubre del 2014. En esta oportunidad, al ingeniero Rodney Bellido, en el cuarto Congreso Boliviano de Ingeniería Estructural, nos va a presentar el tema Usos prácticos del monitoreo de la resistencia de hormigón por el método de madurez. Ingeniero Rodney, es un gusto tenerlo en nuestro cuarto Congreso Boliviano de Ingeniería Estructural. Le cedo la palabra. Pero muchas gracias por la presentación y por la invitación. ¿Me confirman que sí se escucha bien y se deja ver? Sí, perfecto. Perfecto, se le escucha muy bien. Perfecto, ¿y la pantalla se comparte? Ahora sí, se puede ver la pantalla. Sí, está correcto, perfecto. Súper. Ya. Bueno, justamente la charla en la que quiero presentarles hoy día es sobre el control de calidad, en concreto el monitoreo mediante sensores, pero enfocado principalmente a lo que son los usos prácticos para lo que es reducir el costo y los plazos. Generalmente se generan muchas preguntas y trataré de ir respondiéndolas de inmediato en la medida en la que vayan apareciendo. Un minuto. Perfecto. Bueno, dentro del contexto actual que tenemos hoy, aquí se me está compartiendo. Dentro del contexto que tenemos actualmente hoy con el tema del virus, hemos visto que la construcción se ha visto muy acelerada desde el punto de vista de lo que es la digitalización de todos sus procesos. Hoy día hemos visto desde el punto de vista de control de calidad que es muy difícil poder poner personal en el frente de trabajo que transporte probetas, que haga el proceso, que genere lo que es lo que son el control de calidad, y se requiere reducir el personal y agregar mucho más datos. Entonces, una de las cosas que vamos hoy día a mostrar principalmente en esta charla. Se dice que el virus mismo aceleró los procesos de transformación digital del orden de 5 a 6 años aproximadamente. Entonces, en solamente un par de meses. Esto lo hemos sentido nosotros directamente, todo lo que es en el área de los sensores. La sensorización estaba muy baja en lo que es en general en lo que es la construcción. Es una charla que está presentada, básicamente vamos a hablar un poquito de lo que es el método madurez muy generalizado, pero nos enfocaremos justamente en lo que decía los usos prácticos para reducir plazos y costos. La pregunta que siempre nos hacen es, bueno, ¿por qué monitorear la resistencia al hormigón, la resistencia al concreto? La respuesta generalmente viene dada porque, bueno, simplemente porque lo exige la norma, porque lo exige el cliente, ¿ok? Y generalmente nos representa simplemente un costo. O sea, todos dicen, bueno, monitoreamos el control de calidad, hagamos un control de calidad, pero solamente un costo, ¿no? ¿Cómo sacamos un beneficio? ¿Cómo sacamos un beneficio de esta información? ¿Ok? Es una de las cosas que vamos a mostrar hoy día. ¿Qué dicen las normas? ¿Qué es lo que dicen las normas al respecto? Dice, bueno, la resistencia a la compresión de un hormigón corresponde al promedio de 2 probetas y nada más que 2 probetas a los 28 días. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿de dónde sale la cantidad de probetas, la cantidad de cilindros que tomamos? ¿Ok? Por productividad, por desconfianza principalmente, la respuesta. Y bueno, muchas veces por si las moscas, porque no sabemos cómo se viene el control de calidad en general, cómo se viene la evolución del concreto que nos están despachando. Entonces, simplemente sigue siendo un costo extra por factor de seguridad. O sea, agreguemos costos solamente por un tema de aprovechar la seguridad. Entonces, con las probetas, con los cilindros, tenemos una única oportunidad
O sea, tenemos que transportarla, tenemos que llevarla al laboratorio, romperla, curarla en condiciones que no tienen nada que ver con, con el frente de trabajo, ¿ok? Y el resultado de esa resistencia depende de lo que son las condiciones en las que fueron elaboradas, la temperatura de curado, temperatura de colocación, estación del año, distancia a la planta y tiempo de espera, por ejemplo, de los camiones. Entonces, depende de muchos factores y solamente tenemos una sola oportunidad, ¿ok? Y para esto hay que transportar la probeta y romperla y ocupar la prensa. Entonces, generalmente un servicio de control de calidad por compresión, lo que te solicita la norma es única y exclusivamente el puntito este que está acá. Nada más que eso. ¿Ok? Sin embargo, por el tema mismo de la desconfianza, como les estaba diciendo, se ofrece, y también por un tema comercial, se ofrece, bueno, la resistencia, obtener resistencia en las primeras líneas, ¿ok? En los primeros días, a los 3, a los 5, a los 7, a los 14, a los 21, a los 28 días, ¿ok? Entonces, esto es lo que exige la norma, esto es lo que se entrega en el servicio, ¿ok? Y ahí está de nuevo el costo solamente para conocer la resistencia final, y en esta brecha es nada más que factor de seguridad o un tema netamente comercial, ¿ok? Entonces, si comparamos lo que obtenemos, el resultado que obtenemos, la información que obtenemos de un cilindro, que de nuevo hay que transportar, llevarlo al laboratorio, etcétera, y romperlo, ¿ok? Lo que tenemos es un puntito en el gráfico, un puntito de resistencia, un puntito con resistencia en el tiempo, nada más. Si instalamos un sensor, cualquiera sea este sensor, cualquiera sea, podemos obtener toda la información directamente en el frente de trabajo. Es decir, tenemos momento en el que es hormigonado, temperatura real del hormigonado, gráfico de temperatura con tiempo de curado, que es lo que se ve acá, efectividad del curado. Y en esas dos palabras, tiempo de curado y efectividad de curado, hemos gastado una cantidad de plata enorme. Imagínenlo en un pavimento, imagínenlo en un lugar, en una planta de prefabricado, por ejemplo. Es una enorme cantidad de plata que se gasta solamente en el tiempo y la efectividad de curado, que lo hacemos a ojos cerrados, porque no tenemos información al respecto, simplemente tenemos alguna idea de, bueno, algunos días, ¿ok? Tenemos la evolución de la resistencia y tenemos alertas de cuándo llegan a esa resistencia, ¿ok? Es simplemente incomparable la cantidad de información que nos entrega el método de madurez con cualquier sensor a transportar un cilindro, ¿ok? Esto es lo más importante y aquí es donde sale el tema del ahorro de días, porque sabemos exactamente cuándo llega la resistencia en el frente de trabajo, sabemos exactamente si estamos curando bien el concreto, si lo estamos curando, el tiempo en el que efectivamente tenemos que curar el concreto para que no se fisure, para que gane resistencia adecuadamente, ¿ok? Y eso si lo llevamos, por ejemplo, a simplemente sacamos un simple cálculo de cuánto nos cuesta el proyecto de forma diaria y el ahorro que nos genera tener esos sensores instalados en terreno, podemos hacer un simple cálculo de ahorro. O sea, con la instalación de un par de sensores podemos saber exactamente el ahorro que nos estamos generando en el proyecto completo. En el proyecto completo estamos haciendo una reducción de costos y de días, ¿ok? De plazos y conflictos. Cosa que, de nuevo, con los cilindros no es posible ejecutarlo, ¿ok? Entonces, pasemos a la parte técnica. ¿Qué es el método de madurez? Concepto general de lo que es el método de madurez. Básicamente es una teoría que considera los efectos combinados del tiempo y la temperatura. Sumamente sencillo, ¿ok? Es decir, tenemos instalado, lo que tenemos que medir tenemos el factor tiempo y factor temperatura y medimos el área en esta curva. Y esta madurez que está acá, en estas condiciones, es exactamente igual a esta madurez en estas otras condiciones. Si usamos eso en una misma tipo de concreto, estas dos condiciones darán la misma resistencia, ¿ok? Ese es el concepto de madurez, ¿ok? Entonces, en resumen, si tenemos más tiempo, menos temperatura, obtenemos una menos madurez, y esa misma madurez es la que obtenemos si tenemos menos tiempo, más temperatura. Y esta madurez en particular la ingresamos a la curva de calibración del concreto y salimos con resistencia, ¿ok? Entonces el objetivo es conocer justamente cómo se comporta la curva de calibración del concreto, de esa dosificación que estamos usando en particular, que es esta que está acá, y esa representación matemática de ese comportamiento, de esa curva, de ese concreto en particular, es lo que llamamos curva de madurez o curva de calibración de esa dosificación, que básicamente está representado por los valores de A y de B, que se ven acá en esta fórmula. Entramos con madurez, salimos con resistencia.
un simple reemplazo. Eso lo podemos hacer inclusive con un termómetro, con mucho tiempo, por supuesto. ¿Ok? Entonces, tenemos un termómetro instalado en hora, tenemos la temperatura en el día, vamos viendo la resistencia, ¿ok? Y tenemos la temperatura en la noche, ¿ok? Vamos midiendo esos parámetros. Tenemos la temperatura T sub 0, que es la temperatura en la cual se gana resistencia a ese concreto en particular. En el caso, la mayoría de los usuarios lo único que requieren es colocar ahí 0. Sin embargo, hemos hecho estudios, por ejemplo, para concretos que ganan resistencia en temperaturas bajo 0, ¿ok? Que son cosas muy particulares, ¿ok? Entonces establecemos T sub 0, 0. Decimos, bueno, yo quiero saber la resistencia en este punto en particular. Medimos el área bajo esa curva. Con eso obtenemos resistencia, madurez. Lo reemplazamos en la curva de calibración anterior y obtenemos resistencia. Así de sencillo. O sea, dos simples reemplazos. Disponemos de un manual de madurez bastante simple, bastante sencillo, con toda la teoría de lo que es la aplicación en español. Así que si lo quieren conocer, lo pueden buscar en internet o al correo mío que va a aparecer al final, me lo pueden hacer la solicitud. ¿Ok? Normativa de madurez. Generalmente la normativa de madurez hay varias en lo que es Latinoamérica, todas parten de lo que es la STM 1074, que es la de Estados Unidos. De ahí decantan en las normativas localizadas. Yo personalmente he trabajado en el desarrollo de la normativa de Chile y en el desarrollo de la normativa de México. Son normativas sumamente sencillas, básicamente lo único que dicen cuáles son los equipos, cómo se elabora la relación curva-madurez, dónde se toma el concreto y finalmente cómo se hace el cálculo de lo que es en el frente de trabajo obtener la resistencia a partir de temperatura, madurez. ¿Ok? Normativa muy sencilla, 10 páginas, 12 páginas, no más que eso. El método en sí es de bastante sencillo. De nuevo, lo que es la parte de lo que es el ACI recomienda también para lo que es la evaluación de la resistencia durante la construcción, ¿ok? También recomienda el uso del método de madurez en esta cápita, en el capítulo 26 de la 6.3 dice la norma ASTM 1074, ¿ok? Es una recomendación. A niveles de proyectos que han usado esto, hay una cantidad de proyectos enormes alrededor del mundo, en particular en Latinoamérica, bueno, donde yo soy el manager, que trato de incorporar esta tecnología en general. Particularmente estoy orgulloso de los proyectos de la Antártida, el proyecto de la Antártida y el proyecto de Isla de Pascua, desarrollados en Chile. El de la Antártida lo desarrolló la Armada de Chile y el de Isla de Pascua lo desarrolló el Poder Judicial. No se transportó un solo cilindro al continente, ¿ok? Y estos son entidades extremadamente exigentes en cuanto a lo que es el control de calidad, ¿ok? Por lo tanto, se demostró y quedó demostrado que es muy sencillo, muy fácil poder trabajar con el método de madurez. Si hacemos una pequeña comparación sumamente reducida en cuanto a lo que es el método de compresión, el ensayo de compresión y el método de madurez en particular, el ensayo de compresión hoy está quedando netamente para el control de calidad final de la obra, es decir, para la recepción, lo que se hace en la recepción municipal. Recordamos que, bueno, eso va dependiendo del volumen del concreto y de nuevo, nada más que se sacan 2 cilindros en 28 días, ¿ok? Pero para cubrir la brecha entre 0 y 28 días, donde está la plata, donde se deben tomar decisiones, bueno, eso se hace con el método de madurez y, bueno, la normativa de madurez vigente en el país, que es lo que estima la resistencia, y se usa, bueno, para el desimbre temprano, por ejemplo, para el caso de moldajes monolíticos. Si tenemos moldajes monolíticos que estamos moviendo con ciclos de vaciado cada 16 horas, es importante estar seguro de que efectivamente podemos hacer uso de tanto de este concreto como estos moldajes con esta tecnología. ¿Okay? Desimbre temprano, retiro de puntales, tensado de losa, ¿okay? Voy a hablar un poco de tensado de losa, lo que es resistencia futura, ¿ya? Apertura de tráfico, corte de pavimento, tiempo de curado, que ya los habíamos hablado, y detención temprana de baja resistencia. Son los típicos usos que se le da a lo que es el método de madurez en particular. ¿Ok? Entonces, bueno, siguiendo el ensayo de compresión es de tiempo fijo, ¿ok? Procedimiento lento, en general, afectado por la preparación y manipulación de personal de diversa expertise. Si usted contrata 5 laboratorios con personas distintas, los 5 laboratorios le van a dar resultados distintos, ¿ok? Eso es súper importante, ¿ok? Y sin desarrollo como tecnología, de nuevo, solamente para hacer. En el caso del método madurez, bueno, te permite reducir plazos, te genera informes en tiempo general, certeza en los procesos de cuánto puedes tomar decisiones, reduce todo tipo de conflictos porque tienes súper claro la resistencia del concreto en el frente de trabajo, de o no de,
llegue o no llegue a la resistencia, la tienes súper clara. Y si no llega a la resistencia, quizás es solamente necesario esperar un par de días más, nada más, ¿ok? Pero con un cilindro, análisis de gestión de datos, homogeneidad, cuando tenemos varios vaciados, durabilidad de estructuras por el tema de fisuración, ¿ok? Disminución de gastos generales, de nuevo, y tecnología en constante desarrollo es una de las cosas que voy a mostrar con respecto a lo que es inteligencia artificial, ¿ok? Entonces, bueno, desde el punto de vista de lo que es la parte medioambiental, el ensayo de compresión, por supuesto, genera residuos, porque tienes que transportar las probetas, romper los cilindros, emisión de CO2 por el traslado y el uso de energía al respecto, y uso de nuevo, la energía de laboratorio, ensayos, equipos, etcétera, y personal. ¿Okay? En el caso del método de madurez, no hay que transportar nada, simplemente se instala el sensor y se acabó. Por eso mismo es que, por ejemplo, usted tiene un pavimento en 200 kilómetros del lejano o en la mina, y la verdad que instala el sensor y listo, aplica la resistencia por madurez. ¿Okay? Entonces, en resumen, los ensayos de compresión hoy representan un costo necesario, pero que se puede reducir al mínimo. Pero el método de madurez lo que enfoca todo el trabajo es en la productividad. Hacer el trabajo más rápido, ¿ok? Y con más información. Y por eso es que nos permite reducir costos, plazos y conflictos, ¿ok? Y eso valorizarlo de forma inmediata, ¿ok? De nuevo, una vez que tenemos valorizada la reducción, el costo que tenemos diario de construcción, más el tiempo en el que nos reducen los sensores, podemos decir, ya, sabes que en este proyecto llevamos ahorrado en 26 días de reducción de costo $500.000. ¿Okay? Eso paga con creces los sensores que hemos instalado en este proyecto. Tan sencillo como eso. Entonces aquí entramos en el concepto de monitorear. No es control de calidad, es monitorear datos en el frente de trabajo para justamente generar un impacto que se refleje en el proyecto, no solo en el ítem de control de calidad, sino en el proyecto completo, en la reducción de arriendo de arriendo del SAPIM, en la reducción de arriendo de todo lo que está incluido en el proyecto completo. ¿Ok? Como equipos, generalmente se habla mucho de lo que son los equipos que se usan para esto. Tenemos desde la simple termocupla, desde el simple termómetro, la simple termocupla que mide temperatura en el terreno, por supuesto, de muy bajo costo, por supuesto, pero requiere de altas horas de procesamiento de personal, ¿ok? Personal experto. No tiene respaldo, no tiene trazabilidad, cero tecnología, y por supuesto solamente entrega temperatura. Los cálculos hay que hacerlo de forma manual. En el caso de los madurímetros, son equipos que son relativamente costosos, ¿ok? Y hay que llevarlos a terreno, conectarlos, ¿ok? Y en su gran mayoría lo único que hacen es obtener lo que es la madurez, ¿ok? No generan reportes en general, no entregan resistencia en general, tampoco tienen trazabilidad en los datos, y hoy por hoy se consideran una tecnología obsoleta, ¿ok? Entonces pasamos a lo que son los sensores de madurez, resistencia y temperatura. Por supuesto tiene es más costoso, un poco más costoso, pero no se requiere procesar ningún tipo de datos. La información es 100% trazable. Tú tienes súper claro que el sensor fue instalado en el kilómetro 52, en el kilómetro 250, ¿ok? Tiene mejoras continuas constantes, análisis, tiene una capacidad de innovación y, por supuesto, al tener tanto datos, tienes mucho apoyo con lo que es inteligencia artificial, ¿ok? La precisión del método de madurez la voy a responder de inmediato porque es una pregunta que generalmente me hacía mucho y yo la dejaba para el final, pero es bueno responderla de inmediato. Si queremos hacer un estudio de la precisión, que es lo que yo llamo personalmente un crudo de credibilidad o de convencimiento para el cliente, que todos los clientes lo piden porque no conocen el método de madurez, lo primero que yo le digo, bueno, tienes que comparar peras con peras. Es decir, tú puedes hacer todos los comparativos que tú quieras siempre y cuando me compares, por ejemplo, cilindros con cilindros o moldajes con moldaje. Es decir, si tú tienes un cilindro, ¿ok? Que lo vas a comprimir en la prensa y lo vas a hacer y lo vas a comparar con la madurez, tienes que colocar un sensor, o sea, un cilindro al lado con sensor adentro, ¿ok? Para que estos vivan las mismas condiciones de curado, ¿ok? De tal forma que sepamos que ambos son similares, están obteniendo el mismo curado, los mismos efectos, los mismos problemas. ¿Ok? Y después eso lo tenemos que comparar, bueno, por supuesto, con lo que se obtiene de la realidad del molde. Y lo que obtenemos es lo siguiente. O sea, tenemos que la lectura que nos da la prensa al comprimir el cilindro nos da 14,65 megapascales. ¿Ok? La resistencia que nos da
el método de madurez en los sensores colocados en la probeta es 14,9 megapascal. Es decir, la diferencia es entre 14,9 y 14,65. O sea, menos de un megapascal. Esa es la precisión del método siempre que comparemos peras con peras. Ahora, cuando comparamos peras con manzanas, ¿qué es lo que nos sucede? Tenemos el sensor que instalamos en el moldaje. Por supuesto que el sensor que instalamos en el moldaje tiene un volumen distinto, el calor le llegó distinto, el curado fue completamente distinto al de la probeta y evidentemente nos va a dar una resistencia diferente a la resistencia que nos da el cilindro. En este caso nos da un poco menos, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué nos da un poco menos? Porque si vemos, por ejemplo, la temperatura de curado, que es esta verde de acá, la temperatura que llegó al cilindro es esta azul que está acá, y la temperatura que efectivamente llegó al moldaje es completamente distinta. Por lo tanto, el curado del moldaje con respecto al curado del cilindro son diferentes, es decir, la resistencia va a llegar distinta. Por eso es que la resistencia del molde es menor a la resistencia del cilindro. ¿Ok? Esto para condiciones similares de curado. ¿Ok? Entonces, esta es la diferencia que, por ejemplo, obtenemos en el frente de trabajo versus cuando transportamos los cilindros a curado de laboratorio. Es decir, en el laboratorio se curó a 22 grados Celsius curado normativo. Y en terreno resulta que hubo un gradiente de temperatura distinto, completamente distinto, que no tiene nada que ver con lo que se vive en el laboratorio. Es por eso que las diferencias en la resistencia que se obtienen en el frente de trabajo o en el curado, o sea, en el frente de trabajo o en el laboratorio, son completamente distintas. Y por eso es que se puede reducir tiempo, ¿ok? Cuando las temperaturas normalizadas no tienen nada que ver con las temperaturas reales que vamos a tener afuera, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo funcionan los sensores que se utilizan para lo que es el método de madurez? Hoy por hoy, los sensores Smartrock son los que nosotros representamos, son mucho más avanzados. Básicamente están compuestos por el sensor físico que se instala en terreno, ¿ok? Y una aplicación, un aplicativo, ¿ok? Tan simple como instalar el sensor, verter el hormigón y descargar el dato. Por cualquier persona que tenga un dispositivo móvil, cualquiera. Cualquier persona que tenga un dispositivo, hasta el guardia de seguridad, tú le puedes decir, oye, dame la resistencia del domingo porque quiero ver si mañana puedo puedo liberarme del moldaje, mañana lunes. Una cosa tan sencilla como esa. Cualquier persona le pasa por al lado y descarga los datos. ¿Ok? Por supuesto teniendo un móvil, un teléfono móvil. ¿Qué información me entrega directamente el móvil? Que tengo yo aquí sentado en la comodidad de mi escritorio, siendo que los datos fueron descargados en cualquier lugar, hay 3.500 metros de altura. Tengo la resistencia especificada, la resistencia objetivo para tomar mi decisión, ¿ok? Son cosas distintas. Yo puedo desmoldar cuando la resistencia llega a 15 megapascales, pero la resistencia de diseño puede ser 30 megapascales. Esas dos informaciones están acá. Puedo revisar todo lo que es la temperatura de que se ha generado. De nuevo, puedo revisar gráfico de temperatura, tiempo en que se curó ese concreto, efectividad de ese curado, cuándo se detuvo ese curado, si es que lo curé con una membrana, si es que lo curé con agua, si es que lo curé, no sé, colocando una malla, ¿ok? Todos esos son costos que impactan directamente. Entonces, si curar con una malla es lo mismo que no hacer nada, podría no hacerlo. Y ahí me ahorro inmediatamente un costo importante. O al revés, me estoy viendo que el curado solo con agua no es suficiente porque se me están generando fisuras, ¿ok? Porque el gradiente que se me está generando es muy grande, por lo tanto se me está fisurando. Entonces sí tengo que colocar una membrana, sí tengo que colocar algo que justamente me entregue durabilidad, que me permita, o sea, que evite que se generen fisuras en el concreto. Gráfico de madurez, evolución de la resistencia y por supuesto con respectiva alerta de resistencia a lo que yo necesito. ¿Ok? Se puede establecer de nuevo lo que yo les decía, aquí está, bueno, el gráfico nuevo, esto es una actualización que salió esta semana, así que es nuevo, y las distintas resistencias que se pueden establecer, también alertas de temperatura, 570 por ejemplo, acá está colocado, resistencia especificada de diseño, por ejemplo, la mezcla, resistencia objetivo para tomar alguna decisión, por ejemplo, la resistencia objetivo de 22 megapascales para tensar una losa, ¿ok? Yo puedo sincronizar los sensores y ver ordenarlos. ¿Sabes qué? Mira, yo de todas las losas que tengo acá, de toda la producción que tengo en esta planta de prefabricado, yo puedo saber ya, ¿sabes qué? El molde 3
o el molde 5, ya llegaron a la resistencia, así que avanza. Y lo tienes en la palma de tu mano o en el computador. ¿Okay? Puedes establecer lo mismo, puedes tener tenemos una aplicación de escritorio que se llama Guiatec 360, donde te puede establecer alerta y puedes hacer todo lo que es informe sentados en la oficina. Y lo más importante, sobre todo, por ejemplo, para los proveedores de concreto, esto es una cosa que solamente tiene la empresa Guiatec, que es la optimización del diseño de la mezcla en base a los datos obtenidos en el frente de trabajo. Es decir, yo creo la mezcla, obtengo datos en terreno, le agrego los componentes de la dosificación, relación o cemento, aditivos, agregados, finos, gruesos, tipo de cemento, etc. Y con los datos que se obtienen en el frente de trabajo, el mismo sistema, en base a información de inteligencia artificial, en base a información netamente datos, comportamiento real en el frente de trabajo, me propone estos cambios. Es decir, te dice, ¿sabes qué? La mezcla parece muy buena, pero si reduces un poco el cemento, de tal forma que puedas reducir la relación agua-cemento en 2% o el contenido de agua en 4%, vas a poder generar al menos un ahorro de un 1 o 2%, o un 4%. Es decir, tú podrías, imagínense en una mezcla, un 1% es 2 a 3 dólares, por ejemplo, por lo menos en Chile, 2 a 3 dólares por cada cubo. O sea, te instalaste, supongamos, 5 sensores, 10 sensores, obtuviste esta data y pediste que te optimizaran la dosificación en un edificio de 8.000 cubos, te ahorraste fácil 8.000, mínimo 8.000 cubos, 8.000 dólares, 16.000 dólares. Y invertiste, ¿cuánto? ¿700 dólares en sensores? Ese es el tipo de ahorro. Y eso es hablando inclusive desde lo que es la dosificación, sin considerar los gastos generales, la reducción de tiempo, la reducción de conflictos, la reducción de problemas, etc. Entonces, netamente tecnología, inteligencia artificial aplicada. ¿Okay? Puede generar el informe directamente desde la aplicación. ¿Okay? Lo hacen mucho los clientes que tienen que tomar decisiones en obra, como por ejemplo para el pavimento. Generas el informe en el frente de trabajo. Aquí tienes el informe con la foto, datos de temperatura mínima y máxima, información general, curva, tipo de curva, de nuevo los gráficos en general, madurez, resistencia y las aletas con las rayitas. ¿Okay? Hoy tenemos un nuevo sensor que es el SmartRock 3, que viene integrado con una temperatura en el borde y una temperatura en la sonda, en el extremo de la sonda. Esto permite, por ejemplo, para casos de concretos masivos, ver el gradiente de temperatura. Se pueden generar informes normativos, ¿okay? De nuevo la resistencia especificada, acá el ejemplo a 7 días, o la resistencia, de la resistencia especificada, cuando realmente fue que llegó, y en este caso en particular, se pueden de nuevo reducir costos y reducir optimización por mezcla. Estos son los dos tipos de costos que se pueden hacer de forma inmediata. En lo que es la parte de aspectos normativos, hoy por hoy, ¿cómo se mide? La mayoría de las normas te piden medir la temperatura de colocación. ¿Y cómo lo mide el usuario? Bueno, lo mide en la carretilla. Sin embargo, el moldaje está a 40 grados de temperatura o a 10 grados de temperatura. Cuando llega el concreto, el hormigón, se produce un shock térmico y nadie sabe por qué. ¿Okay? Claro, la temperatura fue leída en la carretilla, que no tiene nada que ver con la temperatura real del concreto, entonces del moldaje. Entonces, cuando vemos esta información en el frente de trabajo, vemos realmente que podemos mejorar para el siguiente vaciado, para evitar problemas, con información real, bueno, ahí justamente es donde se reducen los costos del uso práctico. Ahora vamos a pasar a algunos ejemplos rápidos. En general, por ejemplo, cómo se implementa esto en los laboratorios de control de calidad, son los que más se han visto afectados hoy día por la pandemia. ¿Okay? De nuevo, el laboratorio lo que le pide la norma es esto que está acá y vende esto otro que está acá. ¿Ya? Generalmente el entregable de un laboratorio de control de calidad es un simple informe. Lo que revisa el cliente es el logo del laboratorio, la resistencia y la firma. Eso es lo normal, casi nunca analizan mucho. Entonces, si nosotros cambiamos la resistencia por compresión a la resistencia por madurez y hacemos un comparativo entre el informe que genera un laboratorio de resistencia por compresión al que generaría por resistencia por madurez, vemos que son prácticamente iguales. Es decir, en el caso del informe de resistencia por compresión tienes 2 cilindros promediados, ¿ok? Y en el caso de resistencia por madurez, con un sensor, aquí tuviste que transportar todos estos cilindros, con un sensor obtuviste la evolución de resistencia desde el primer día hasta el día 28. Así de sencillo. O sea, en estricto rigor generas el mismo informe.
¿ya? Resistencia por compresión, resistencia por madurez. Los laboratorios pueden también ofrecer un nuevo servicio que es predicción de resistencia futura. Como tú ya tienes el sensor instalado en terreno, tú puedes ofrecer para el futuro, o sea, evaluar en la resistencia futura, saber por el curado que tienes, por la temperatura ambiental, por el pronóstico de temperatura ambiental, saber cuándo vas a obtener la temperatura en el futuro, la resistencia en el futuro. ¿Para qué te sirve esto? Bueno, para, por ejemplo, para coordinar el tensado de losa para el miércoles que viene, porque tienes 100% de seguridad que va a llegar la resistencia el próximo miércoles. ¿Okay? Al menos en Chile se usa mucho eso en el tensado de losas, principalmente por la baja temperatura en el invierno, ¿okay? Donde tenemos variaciones de temperatura muy baja y no sabemos la resistencia real Para los proveedores de concreto, bueno, de nuevo, obtienen datos en terrenos, reducir conflictos. La mayoría de los proveedores en Chile ya te entregan la relación resistencia-madurez. Tú llamas por teléfono, yo quiero un concreto para aplicar madurez, te entregan el informe, ¿ok? Uno mismo puede, con su dosificación, puede hacer todo lo que es el proceso de optimización, ¿ok? Establecer la resistencia, la edad en la que vamos a obtener, el margen o la confiabilidad de ese concreto y poder hacer un ajuste que el mismo proveedor de concreto haga un ajuste, por ejemplo, de estacionalidad. Agregarle cemento a la mezcla en el invierno, quitarle cemento a la mezcla en verano para obtener el mismo desempeño en el frente de trabajo y mejorar sus márgenes y utilidades. ¿Okay? Basados en datos y el comportamiento del concreto del hormigón en el frente de trabajo. ¿Okay? Bueno, esto ya se los había mostrado, lo que es la optimización en base a datos principalmente. Beneficios globales para el proveedor de concreto, bueno, principalmente facilita la venta de productos de resistencia temprana, minimiza todo tipo de reclamos, ¿ok? Acelera el despacho de concreto justamente porque el cliente consume más rápido, optimiza las mezclas, obtener datos en el frente de trabajo, verifica el curado que el cliente le está dando a su producto estrella en el frente de trabajo, ¿ok? En general, el contratista evita contratar distintos laboratorios y solamente tienen un laboratorio para transportar los 2 cilindros los 28 días. Obtienes elementos con mayor durabilidad y con mejor curado en general. Si el proveedor de concreto tiene, por ejemplo, este tipo de concreto premezclado, que es FastCred, donde le echas agua, puedes publicar en su ficha técnica, puedes publicar los parámetros A y B del comportamiento de ese concreto, de tal forma que el cliente no tenga que contratar un laboratorio para eso. ¿Okay? Proveedores de aditivos pueden demostrar cómo el comportamiento real de los aditivos por ejemplo, en la etapa inicial de venta, donde generas una mezcla base y una mezcla con aditivo para demostrar, bueno, mi aditivo incrementa esta resistencia en tanto y modifica la temperatura de tu mezcla en tanto. Y eso lo puedes ver de forma inmediata. ¿Okay? Contratistas de pavimento también se ven muy beneficiados, principalmente por la lejanía. No tienen que transportar cilindros a 200, 300, 500 kilómetros a un laboratorio. Acá el ahorro es también de forma inmediata. Reduces costos de calefacción, reduces costos de protección del pavimento, se te dan certeza los plazos, incrementa productividad, etc. No me voy a enfocar mucho en eso. En el ejemplo en general, este es el resultado que se obtiene. Voy a mostrar sumamente rápido esto. Ahí está lo que les decía de el tiempo de curado y la efectividad de ese curado. Los pavimentos son muy susceptibles a lo que es el gradiente de temperatura, entonces es importante mantener el curado adecuado y que sea efectivo, por supuesto. ¿Ya? Y saber cuándo llega la resistencia para poder, por ejemplo, hacer la ventana de corte, porque si uno corta el pavimento antes de que tenga la resistencia de corte, se te puede desmoronar. Y si cortas el pavimento después de la resistencia, se te puede romper por el lado. Entonces, y te lo rechazan por completo. Entonces, el corte del pavimento es importante. Esto es lo que les estaba mencionando. Si te demoras mucho, un corte, una junta tardía, se te puede romper por el lado del pavimento. Eso es. Y bueno, las alertas de nuevo de saber cuándo se llega a la resistencia en particular. Las empresas de prefabricado en sus también ahorros inmediatos, principalmente por lo que es la optimización del curado y el incremento de la capacidad de producción. ¿Okay? Generan documentación automatizada y reducen casi todos los tiempos de producción. En una línea de producción donde tenemos que monitorear toda esta cantidad de elementos, si colocamos un cilindro en cada uno de ellos y abrimos la llave del vapor, todos llegan en rigor a la misma resistencia y no tenemos cómo meterlos en la prensa para desmoldarlo. Entonces,
Pero la realidad es que en estricto rigor el curado de cada uno de esos elementos, de esos moldes es distinto. Por lo tanto, no estamos seguros de si efectivamente llegaron a la resistencia o no. O sea, el cilindro que está abajo puede que llegue a la resistencia, pero la carpa no funcionó bien y el molde no está llegando a la resistencia. Entonces, es sumamente importante sensorizar la mayor cantidad de moldajes posible y obtener información real. En el caso de, por ejemplo, losas alveolares, que usas concreto extrusado, hormigón extrusado, donde no tienes cómo hacer un ensayo de compresión, bueno, instalas el sensor, lo inyectas posterior al vaciado y te da la resistencia real en el momento, en cada minuto. ¿Okay? Aquí vemos una colocación en probeta, en cilindro, y una colocación en moldaje. Ejemplos, justamente lo que es el curado a vapor, y bueno, lo que les comentaba, la diferencia entre la resistencia objetivo, o sea, la resistencia que se obtiene en el cilindro y la resistencia que se obtiene en el moldaje en particular. Ya les había mostrado esto anteriormente. Otra de las cosas que podemos saber es, por ejemplo, si hemos activado en la línea de producción, abrimos la llave del vapor y queremos saber, bueno, ¿sabes qué? Mira, al principio de la planta de prefabricado ya se activó el curado, pero el moldaje de la última parte de la línea de producción todavía no se ha activado el curado porque no ha llegado allá el vapor o porque hay algún problema en general. Entonces te puedes saber exactamente cuándo fue que se activó cada uno de los moldajes en particular y ahí mismo hacer estudios, análisis reales de datos y de productividad y para evitar problemas con cada uno de los moldajes. Puede decir, ¿sabes qué? Mira, en la producción de la mañana, siempre el proceso productivo de la mañana es mucho más lento porque está todo frío, ¿ok? Entonces te das cuenta que si tú preparaste un proceso productivo para 3 horas, resulta que el de la mañana se te demora 5 horas y no alcanzas a hacer todo lo que tenías pensado. ¿Y por qué? Bueno, porque no se desarrolla la resistencia de curado que nosotros necesitamos. Y ahí vas tomando decisiones que te permiten mejorar el proceso de lo que es el proceso de producción. ¿Ok? Pues aquí un ejemplo adicional de losas Ashto, por ejemplo, o sea, vigas Ashto. Por ejemplo, este cliente medía la resistencia con cilindros, ¿ok? Cortaba el vapor y resulta que los cilindros perdían de inmediato temperatura, o sea, se le generaba un corte de temperatura. Sin embargo, el moldaje seguía curando, ¿ok? Por el tema de efectos de la inercia térmica. Este cliente, al segundo sensor que instaló, ahorró en el curado a vapor 3 horas, sabiendo que la podía cortar a la hora número 11 y se iba a seguir curando de la misma manera sin gastar plata y sin tener ningún tipo de riesgo. Y se ahorró, imagínense, 3 horas diarias de curado a vapor, la cantidad de plata que se ahorró, y es un cliente que hoy día compra una cantidad de sensores enormes. ¿Okay? Este es el ejemplo que le estaba mencionando. Contratistas de tensado. Hoy día los contratistas de tensado son proyectos acá en Santiago, donde tienes, aquí está la losa en general, el armado de la losa, tienes los cables de tensado, tienes ahí el hormigón que llega, el concreto que llega, la sincronización con cada uno de los teléfonos, y pueden ver el teléfono de terreno. Y este cliente en particular, el problema que tenía es que ubicado en el centro de Santiago, con mucho frío, con temperaturas de menos 5 grados, menos 2 grados, okay, en su obra, no estaba seguro de que pudiera llegar la resistencia de tensado. Y además quería saber si podía coordinar. El objetivo de él era vaciar el jueves, medir el viernes temperatura y pronosticar la resistencia al día lunes para coordinar todos los días viernes para que el lunes fuera el contratista de tensado a tensar la losa. Entonces, él buscaba 18 megapascales el día lunes, y como pueden ver acá, efectivamente el día lunes a las 12 de la noche él ya tenía la resistencia para poder tensar. Es decir, cuando realmente tensara tipo mediodía, iba a estar pasado en lo que es la resistencia, por lo tanto con mucha seguridad iba a poder tensar. Y la realidad fue eso, o sea, más o menos a las 12 del día ya iba a tener 22 megapascales. La línea punteada es el pronóstico de la resistencia, la línea continua es la resistencia real obtenida en lo que es terreno. ¿Okay? Otro ejemplo, en otro proyecto muy similar, acá se puede ver el pronóstico del tiempo basado en el forecast del weather, y la resistencia pronosticada a la hora que más o menos íbamos a tensar, que era las 11 de la mañana. ¿Okay? La realidad es que se tensó a la 1 de la tarde,
con 25 megapascales, o sea, mucho más resistencia que la que se necesitaba, y funcionó todo muy bien. Contratistas de Shotcrete en Chucky, por ejemplo, hoy día se tenía, o sea, antes se tenían que transportar estos paneles a Calama, o colocar personal de control de calidad en la mina. Esto con la instalación de sensores se eliminó por completo, es decir, tú instalas sensores de donde tú quieras, la cantidad que quieras, porque imagínense el costo que era transportar estos paneles afuera de la mina o 2 camionetas de personal de control de calidad adentro de la mina para tomar decisiones. Hoy día simplemente instalas un sensor, evitas hacer los núcleos, los testigos, o los corazones, como se puede llamar, o los clavos en cada uno de los paneles, ¿ok? Te evitas ese costo por completo instalando sensores. Y obtienes las mismas curvas J de lo que es el Shotcrete. Otra de las cosas que también al cliente le gustó en este sentido es que, bueno, en el caso del personal de calidad, existían saltos o espacios en los cuales no podía medir resistencia. Sin embargo, con un sensor tú simplemente lo instalas, tienes sumamente claro cuándo hacer el reingreso con seguridad y cómo generar los informes de resistencia por madurez, ¿ok? Por supuesto basados en normativa. En el caso de elementos masivos, la norma te pide que debes evaluar la temperatura máxima, gradiente de temperatura entre el borde y el núcleo, y justamente el periodo de protección para evitar fisuras, ¿ok? ¿Por qué? Porque con un concreto protegido, un elemento protegido, no se generan gradientes. Es decir, si no está protegido, el borde se enfría y se calienta, se enfría y se calienta, y esto hace que se generen fisuras por justamente la dilatación y la contracción, solamente desde ese punto de vista. Entonces, en general, para el monitoreo de elementos masivos, de nuevo, ahorras plazos, curado, protección, calefacción, mucha calefacción que se ahorra, sobre todo en minería, reduces el potencial de fisuración, facilita la generación de reportes. O sea, tú puedes decirme ya, sí, con una termocupla de $5 o $6 lo puedo hacer, claro, pero requiere de hartas horas de ingeniería para poder generar un simple reporte normativo, ¿ok? Entonces, bueno, en Chile nosotros tenemos un manual del ICH para lo que es el masivo, la gestión del concreto masivo, muy sencillo, y además nos da factores mucho más laxos que lo que nos entrega el ACI, el 207, ¿ok? En general, por ejemplo, se establece categoría de elementos, o sea, si se aceptan condiciones, si es un elemento que se aceptan con condiciones, con consecuencias no tan complejas, ¿ok? O es un elemento muy complicado, que por ejemplo un túnel o represa relativamente importante, ¿ok? También se evalúa el estado de exposición, ¿ok? ¿Dónde está esto? ¿Está aquí en la ciudad o está en el puerto, por ejemplo? Entonces, con esos dos valores se pueden establecer temperaturas máximas mucho mayores o temperaturas máximas mucho menores, mucho más restrictivas. Y si estamos leyendo lo que es la resistencia, podemos saber, bueno, un concreto, un hormigón que resiste, que tiene una mayor resistencia, y que nosotros estamos leyendo la resistencia por madurez, tú puedes ser mucho más laxo en cuanto al gradiente de temperatura que estás leyendo entre el borde y el núcleo, y no tienes que ser tan restrictivo con 20 grados de diferencial de resistencia, obteniendo un concreto pensando, ¿no?, en lo que es la productividad. Entonces, en el caso de los hormigones masivos, realmente se ha simplificado mucho el trabajo en Chile con este manual de concreto masivo, en general entregado por el ICH. Ingeniero Un Rodney, ejemplo, ingeniero sí, Rodney, sí, estamos a 5 minutos de terminar la súper, exposición. Ok. ningún problema. Me voy directo entonces a lo que son, para lo que es determinar la baja resistencia. Una vez que nosotros tenemos varios sensores instalados, tenemos lo que es la resistencia mínima, la máxima. Esto nos da lo que es la confiabilidad de ese concreto, y si al segundo o tercer día nosotros vemos que ese concreto o ese hormigón no se comporta de la misma manera en la que nosotros esperamos, de inmediato levantamos la alerta, ¿ok? Tan sencillo como eso, simplemente por estarnos acostumbrando a ver la resistencia en el frente de trabajo, ¿ok? Lo que esperamos ver en el frente de trabajo. Entonces, de nuevo, lo que nos entrega el método de madurez es la posibilidad de hacer gestión de datos reales en terreno, datos desde el 0 al 28 día, inclusive más. También podemos evaluar concretos de resistencia tardía, por ejemplo, donde guardamos un cilindro y que lo usamos después que el sensor nos da la resistencia, rompemos ese cilindro para hacer el informe,
nos permite obtener, hacer mucha optimización, lo que es la gestión de datos en general. De nuevo, el objetivo es reducir plazos, reducir costos, acompañamiento a la brecha, certeza en los procesos, información en tiempo real y sobre todo reducimos conflictos. Todo esto lo valorizamos y generalmente se genera una cantidad de ahorro de costo muy importante en la mano de cada uno de los ingenieros. Muchas gracias y bueno, si tienen alguna pregunta rápida, tengo solo 5 minutos, pero la puedo contestar. Sí, ingeniero Rodney, aquí preguntan, las curvas de madurez están en función de los materiales del hormigón, en especial del tipo de cemento. En Bolivia no tenemos datos de estas curvas. ¿Cómo se puede formular curvas específicas o curvas normalizadas de madurez para lugares u obras donde no se tienen? Eso es una pregunta sumamente sencilla. Lo único, hay dos maneras de responderla, de hacer una curva. Se puede hacer desde el método de calibración, donde se hacen 15 especímenes y se coloca un sensor en uno, y ahí se evalúa, se obtiene inmediatamente la curva de calibración, por supuesto en 28 días, ¿ok? O se utiliza el método simplificado, donde simplemente con la estadística que tiene el proveedor de concreto, de decir, sabes que mi concreto se rompe a los 3 días tiene tal resistencia, a los 15 días tal resistencia, a los 28 días tal resistencia, se hace una curva simplificada y se puede usar el método madurez directamente. Esto funciona así en todos lados. La mayoría de los clientes nos dicen, yo quiero partir mañana con el método madurez y se puede hacer la curva simplificada sin ningún problema. Perfecto. Acá hay una pregunta un poco corta. ¿Cuál es la vida útil de los sensores una vez empleados en el hormigón? Buena pregunta. Generalmente cuando me hacen esa pregunta siempre lo están tratando de comparar con lo que es los ensayos de compresión. En particular, la vida útil de los sensores es de 4 meses la batería y 2 meses de datos. Esa es la respuesta directa. Perfecto, ingeniero Rodney. A nombre del Colegio de Ingenieros Civiles Santa Cruz, al nombre del Colegio de Ingenieros Civiles Bolivia, le agradecemos por esta brillante conferencia. Realmente tener los datos, los datos en la mano y saber la resistencia de los hormigones, sin duda, o sea, realmente ayudan en cualquier obra relacionada a las estructuras y a la ingeniería, porque tener las probetas, esperar 3, 7, 28 días y a partir de ellos sacar curvas, sacar datos, o sea, si bien sirven, si bien son los datos con los que trabajamos, pero poder cruzar la información con otros métodos como este de la madurez, sin duda es algo muy, muy nuevo y que sin duda va a ayudar mucho. Muchas gracias, ingeniero Rodney, por la exposición. Quisiera cederle la palabra para que usted se despida y dé algún consejo, algunas palabras finales. Bueno, muchas gracias por lo que es la invitación. En general, esto es una tecnología que lleva 70 años en el mundo como método. La cantidad de datos es simplemente, hoy todas las empresas con datos pueden subirse a lo que es la transformación digital, y esta es la mejor forma de partir y de obtener resultados de efectivos de reducción de costos en un par de días en cualquier tipo de proyecto de construcción. Así que los invito a hacer cualquier duda o cualquier pregunta que tenga al correo. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, ingeniero Rodney. Gracias.